Esta tarde Dios ha puesto en el corazón de su servidor el traer una palabra que tiene que ver con el crecimiento de la vida cristiana. Hay una palabra que regularmente escuchamos cuando hay un aniversario y es la palabra Ebenezer, que significa ¿qué? Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿cierto? Pero siempre que escuchamos esa palabra nos habla de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y seguramente Dios ha hecho algo con usted durante este tiempo. La pregunta que surge es, ¿y qué sigue después? Sí, hasta hoy Dios nos ha ayudado. Hasta el día de hoy Dios ha estado con ustedes, pero ¿qué sigue a partir de hoy? Y la respuesta es seguir creciendo, seguir buscando de Dios, porque aún hay camino largo que avanzar hasta que Cristo venga por nosotros, o ya sea que Él nos llame a su presencia. Mientras tanto, entonces, la tarea del cristiano es seguir creciendo para que nuestra vida vaya reflejando el carácter de Cristo. Esto es muy importante. Hemos leído un pasaje de la Biblia donde el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, que fue una iglesia que tiene unas 2 cartas con mucho mensaje y tiene que ver con la vida del cristiano. La iglesia en Tesalónica fue una iglesia pequeña donde la palabra de Dios encontró mucho lugar. Y el apóstol Pablo está preocupado por ciertas cosas de la iglesia que Dios quiere hablarles a ustedes en esta tarde. Y es de que el apóstol Pablo estaba preocupado porque los hermanos en ese lugar siguieran buscando de Dios, se siguieran consagrando a Dios, siguieran buscando de Dios. Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 14 dice que somos la luz de este mundo y somos la sal de la tierra. Los cristianos tenemos que alumbrar con nuestras vidas, y no hay mejor campaña de evangelismo que vidas transformadas por el poder de Dios. Podemos hacer un esfuerzo sin precedentes, realizar una actividad, sin embargo lo que va a impactar a nuestro entorno es cómo vivimos nuestra vida cristiana, y es ahí donde glorificamos a Dios. Dicho lo anterior, voy a invitarle que ponga su vista ahí en el pasaje que hemos leído y vamos a leer los primeros versículos. Por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? A hermanos, a cristianos como usted, como yo, personas que amamos a Dios, y les está diciendo: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Había una preocupación de Pablo. Dios está preocupado con esta congregación. Dios tiene interés con usted. ¿Y sabe por qué? Porque somos seres eternos. Quiero recordarle a todos los presentes. Somos seres eternos. Dios colocó en cada uno de nosotros eternidad y solamente estamos de paso en esta tierra. Y es aquí donde Dios establece el plan de salvación a través del mensaje del Evangelio. Y dice la palabra de Dios: rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis ¿qué? Más y más. Y es el mensaje de la palabra. Hemos crecido en el Señor seguramente, porque todos los cristianos tenemos que dar fruto, tenemos que dar a través de nuestra vida testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y yo sé que Dios lo está haciendo, que abundéis más y más. ¿En qué áreas? En el área personal tenemos que crecer constantemente en la vida cristiana. Y este es el mensaje que Dios quiere dejar esta tarde en cada uno de nosotros aquí. Que este momento o este aniversario, este culto de acción de gracias sirva para que la palabra de Dios siga abundando y que nuestra vida siga dando testimonio de las cosas del Señor. En Filipenses capítulo 3, y si trae una Biblia, le invito a que me acompañe a buscar esta cita. Filipenses 3, 12 y 16. Los cristianos no tenemos que descuidar nuestra vida cristiana. Tenemos que vivirla con mucha responsabilidad porque hay peligros. Peligros de descuidar lo que Dios está haciendo y esto nos lleve a retroceder en nuestra vida. Tenemos que ser diligentes con nuestra vida cristiana.
Y dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Imagínense que está escribiendo esto Pablo, un hombre de Dios, que había transcurrido años de conocer a Cristo, de servir a Dios. Y aún con ese tiempo que ha pasado, él hace una autorreflexión y dice, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto. Y esto nos habla algo muy importante. Siempre hay cosas nuevas que aprender de Dios. Siempre hay cosas que mejorar en nuestra vida. Siempre hay cosas en las cuales Dios quiere que trabajemos en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, ni que ya sea perfecto. Y con ese pensamiento y con esa reflexión dice Pablo, entonces prosigo. Tenemos que continuar. Han llegado hasta aquí y es un logro, gracias a Dios. Se han logrado consolidar, porque no es fácil tener una congregación. No es fácil, y esto lo saben los hermanos. Esto requiere mucho sacrificio, mucho amor, mucho tiempo. Pero tenemos que avanzar, y la palabra de Dios dice, para ver, dice el versículo 12, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, para abrazar y seguir abrazando eso que abrazamos de Dios. Lo mejor que tenemos los hijos de Dios está al frente. Lo mejor, dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. No podemos distraernos. Tenemos que enfocarnos. Ciertamente estamos al final de un año 2024, pero no podemos distraernos ni dejar que nada nos distraiga. Tenemos que seguir enfocados en el Señor. Tenemos que seguir buscando de Dios y dando fruto de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Y luego dice el texto 13, hermanos, es decir, reitera el mensaje a ustedes, a nosotros, a los cristianos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Solamente volteamos hacia atrás para ver que Dios ha sido fiel con nosotros. Solamente voltamos hacia atrás y vemos que en este año Dios nos cuidó, Dios nos protegió, nos dio salud, nos dio vida, la familia está junta, quizás con algunas incidencias, pero solamente volteamos hacia atrás para recordar que Dios ha sido fiel. Y la palabra de Dios sigue diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y luego dice el consejo esta tarde para todos, extendiéndome ¿hacia dónde? Hacia lo que está adelante. Ustedes tienen que mirar hacia el frente, tienen que seguir avanzando en su vida cristiana. Ciertamente hasta aquí Dios ha sido bueno. Y como decía la frase de Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y qué sigue después de eso? Seguir creciendo en el Señor, seguir buscando de Dios, seguir congregándonos, seguir leyendo la Biblia, orando, etcétera. Tenemos que buscar de Dios. Versículo 14. Y aquí está lo que Dios quiere que sigamos haciendo. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Terminar esta carrera aquí en la tierra tomados de la mano de Dios. Porque déjeme decirle algo a todos aquí. La vida cristiana no es de comenzar, sino de terminarla, y terminarla bien, terminarla de pie, dando testimonio, dando frutos, dando evidencia de que Dios tiene poder, que sigue transformando y que sigue cambiando a todos aquellos que le damos lugar en nuestras vidas. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y aquí la palabra perfectos no habla de impecabilidad, habla de gente madura. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que ver la vida con un criterio en el cual nos demos cuenta que es mejor vivir la vida aquí en la tierra de la mano de Dios y terminarla de la mano de Dios para enfrentar la eternidad. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos
una misma ¿qué? Regla. ¿Cuál es esa? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Tenemos que mantener nuestra vista, nuestra lectura, nuestro tiempo de devocional, escudriñando las Sagradas Escrituras. Esa es la regla, la palabra de Dios. No podemos descuidarla. Hay cosas que podemos encontrar en la tierra y en este mundo que nos ayudarán, pero nada puede suplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Volvamos al pasaje que leímos como inicio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis, es decir, todos al escuchar la palabra tenemos el conocimiento de Dios. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. No necesitamos que nadie esté detrás de nosotros. Dios nos ve en todo lugar y tenemos que vivir con ese temor, conducirnos para que honremos a Dios con nuestras vidas. Amén. Allá donde se encuentre usted, en su trabajo, en la escuela, en su casa, donde quiera que se encuentre entre semana, recuerde que Dios lo ve y que tiene que vivir una vida con prudencia y con temor delante de Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. ¿Qué es santificación, pastor? Es vivir una vida apartada para Dios. Una vida que dé testimonio. Y hace falta el día de hoy vidas que den testimonio del poder de Dios. Hace falta el día de hoy vidas que glorifiquen a Dios de una forma en el cual su nombre sea exaltado y sea glorificado. Y tenemos que dar testimonio de las cosas de Dios. Y nos habla entonces de abundar y de que vivamos en la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Filipenses 1:9. La prioridad de Dios es muy notoria en la vida del cristiano y tiene que ver con una vida de consagración. Dice Filipenses 1:9: y esto pido en oración, está orando el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué áreas? En ciencia y en todo conocimiento. Y aquí debemos de crecer todos los cristianos. Debemos de crecer. Nuestra vida espiritual tiene que estar motivada para conocer más de Dios leyendo su palabra. Tenemos que dedicarle tiempo a la escritura. Tenemos que reunirnos en casa con la familia, con los hijos, y tenemos que hablarles de Dios. Vivimos tiempos difíciles. Hoy más que nunca somos testigos de mucha violencia e inseguridad que existen en las calles. Y aquí mismo en Santa Clara, o donde usted venga, en las comunidades circunvecinas, hay mucha inseguridad ya. La respuesta es ¿por qué? Bueno, la gente que se encarga de esta inseguridad, o de la gente que se encarga de esta violencia, un día fueron niños, un día fueron jóvenes, fueron parte de una familia, estuvieron en un hogar y les faltó alguien que les enseñara, alguien que los educara, alguien que los corrigiera y les dijera: esto no es tuyo, respeta lo que no es tuyo y lo devuelves. Y tenemos que trabajar en casa. Hay que trabajar con los hijos. Tenemos que sentarnos. Los hijos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero también son responsabilidad. ¿Cuántos tienes? Los que tengas son una bendición, ¿sí o no? Los tienes en casa, tu hijo, tu hija, los que Dios te haya dado son una bendición, pero también son una responsabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Hablarles de Dios. Hoy tristemente los hogares son muy distraídos por las cuestiones de la tecnología, el teléfono. Se los dan los padres a los hijos para que no estén molestando, y ahí está el muchachito en el celular entretenido. No, quítale el celular y ponte a leer con él la Biblia. Léele la Biblia, háblale de Dios, explícale la palabra. Y si no puedes mucho, pues vienes con el hermano Toño y que te ayude para que les hables de Dios. Amén. Entonces dice aquí el versículo 9: y
para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. En una ocasión me decía un joven: pero pastor, en la Biblia dice que no debemos de fumar marihuana o usar drogas. Ciertamente no dice así, que no debemos de fumar o de tomar, pero sí dice que todo me es lícito, pero no todo conviene y no todo edifica. Entonces, ¿tenemos la libertad de hacer lo que querramos? Sí, pero tenemos que saber hasta dónde, y tenemos que saber que si lo que hacemos le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y ahí entra lo que se le llama sentido común. Amén. Salmo 63, 1 y 2. Debe de haber una búsqueda por parte de los cristianos en este crecimiento que Dios quiere que desarrollemos aquí en la tierra. El Salmo 63 nos habla de este crecimiento. Y dice el versículo 1: Dios, Dios mío eres tú. Primero el salmista reconoce que Dios existe y es creador. Y luego, ¿qué dice? ¿Me ayuda a leer? De madrugada te buscaré. Y fíjese qué momento tan importante: levantarnos en la mañana y dándole a Dios gracias por la vida. ¿Qué hacemos en la mañana cuando nos levantamos? ¿Nos levantamos como un nuevo día y vete a trabajar? No. Cuando te despiertes de madrugada, dale a Dios gracias por el tiempo que tienes, por la vida que tienes. Y el salmista dice: de madrugada te buscaré. Dios mío, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es decir, aunque tengas muchos problemas y tengas muchas adversidades, debemos de refugiarnos en Dios. Aunque nos sintamos que estamos solos y que no podamos, dice aquí el Salmo: mi carne te anhela en tierra seca. Hay días los cuales no sentimos buscar a Dios, porque somos seres a veces inestables. Pero déjame recordarle que aunque no sientas buscar a Dios, siempre Dios estará con nosotros. Y el Salmo sigue diciendo en el 2: para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado. ¿En dónde? Aquí en la casa de Dios. Allá en la casa tenemos que orar. Y así como lo hicimos aquí con tiempo, con responsabilidad, también hazlo en tu casa. Ordena tu tiempo. Organiza tu tiempo. Y busquemos a Dios para que podamos tener siempre ese crecimiento de parte de Dios. Colosenses 1:9, y vamos sobre el final. Colosenses 1:9. El objetivo de nosotros como cristianos es de conocer a Dios a través de la palabra, a través de la comunión con el Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos ¿de qué? De orar por vosotros. Si algo que tenemos que hacer nosotros es no dejar de orar. Y voy a darle un consejo a los papás. Todos los días que te levantes y después de que a Dios le des gracias, bendice a tus hijos. Si van a ir a trabajar, bendícelos. Si van a la escuela, bendícelos. Dales tu bendición, abrázalos con la palabra de Dios. Entrégalos en las manos de Dios, que guarden su salida y que guarde su entrada. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere cuando vamos creciendo. No cesamos de orar por vosotros. Quizás tienes familia que no está buscando de Dios, están lejos de Dios. No dejes de orar por ellos, porque al final, mientras tenga vida, está la esperanza del Señor. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Que vivamos una vida en proporción
y de acuerdo a lo que sabemos de Dios. Yo siempre suelo decirle esto a la iglesia y se lo digo a usted esta tarde: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Hoy estás escuchando algo de parte de Dios que quizás no sabías, pero ahora lo sabes. Y eso que sabes ahora de Dios te hace más responsable de tus actos, de tus decisiones. Podrás decir: antes no sabía, pero ya lo sabes. Y tendrás que entregarle cuentas a Dios de esta palabra. Por eso ahora ese conocimiento nos debe de hacer más responsables de nuestro actuar como cristianos. Ya no tienes excusa. Sabemos nuestro deber. Y dice la palabra: para que andéis como es digno. ¿Y cómo es digno, pastor? ¿Cómo voy a vivir una vida de acuerdo para no fallarle a Dios? Ten temor. Respeta a Dios. Dice que el temor a Dios tiene que ver con la sabiduría. Dios es omnisciente y es omnipresente. Él lo sabe todo. Él está en todos los lugares. Nunca pecamos en lo oculto. Por lo tanto, con esa conciencia, vivamos una vida de temor. Agradándole, dice el versículo 10. Ponga su vista ahí en el texto 10. ¿Agradándole en qué? En todo. No en una parte. La vida cristiana no es parte de tu tiempo. La vida cristiana no es un día de que te congregas. La vida cristiana es toda tu vida. Somos cristianos no solamente el día que nos reunimos. Somos cristianos el lunes, el martes, todos los días de la semana, todas las horas del día. Somos cristianos. Dice la palabra entonces: agradándole en todo, llevando ¿qué? Fruto. ¿Qué es fruto? Son acciones. Es lo que tú haces. En este año han transcurrido muchos días de culto donde seguramente Dios te ha hablado. Y tenemos que ir creciendo en proporción al conocimiento de Dios. Repito, cuanto más conoces de Dios, de acuerdo a su palabra, tienes que ir creciendo. No existen cristianos pasivos. Todos tenemos que servir en algo en la iglesia. Todos tenemos que sumar, porque así Dios quiere que demos fruto. Agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Y luego al final dice: y creciendo. Es decir, no podemos quedarnos con lo que hemos avanzado. No se deben de quedar con lo que han aprovechado hasta este momento. No, tienen que crecer más. Y yo espero que si Dios nos concede la vida el próximo año 2025 y nos invita, pues aquí estemos y veamos este lugar con más personas y veamos a gente sirviendo más y buscando más de Dios. Porque eso es lo que espera es lo que dice la palabra que espera Dios de cada uno de nosotros. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerde esta frase: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entre más sepas de Dios, tienes más obligación, tenemos más deber de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo me voy a encontrar aquí en la calle algunos de ustedes que ya los ubico, y espero que el día que me los encuentre los vea como cristianos, buscando de Dios, dando testimonio de que Dios está haciendo algo con ustedes y que la palabra de Dios no regresa vacía.